Presentamos Consultores Jurídicos. Consultores Jurídicos. Muy buenas tardes, respetados y estimados televidentes y radioescucha de Plus TV, Canal 35 y Radio Plus. Estamos aquí en su programa Consultores Jurídicos. No recuerden dejar de seguirnos en nuestras redes sociales, @TV Plus Panamá, en nuestro Twitter. Queremos aprovechar esta tarde inicialmente para saludar a la licenciada Holanda Polo, que se encuentra participando en un importante evento académico. De igual manera, queremos felicitar al doctor Juan Carlos Arauz por sus incansables giras para mejorar el servicio de la abogacía en Panamá. Queremos destacar que el doctor Arauz ha estado en distintos despachos solicitando que se cumplan medidas sanitarias y biosanitarias para proteger a los distintos abogados que ejercen en la República de Panamá. Y de igual manera, pues, queremos informarle a todos los abogados que cuentan con un descuento del 20% en el pago de la membresía anual en el Colegio Nacional de Abogados, siempre y cuando cancelen antes del 31 de marzo. Habiendo señalado estos aspectos iniciales, queremos conversar en la tarde de hoy un tema que puede resultar de interés para nuestros estimados televidentes y radioescuchas, y es el tema de los jóvenes infractores de la ley penal, jóvenes en conflicto con la ley penal. Bueno, ¿y qué hacemos con estos adolescentes? ¿Qué hacemos con los adolescentes que cometen hechos delictivos? Y aquí importante es definir qué se entiende por un hecho delictivo. Cuando nosotros hablamos de jóvenes infractores, son aquellos jóvenes que han cometido delitos. No estamos hablando de adolescentes que tienen conductas desviadas o que cometen faltas, no. Estamos hablando de jóvenes que realizan conductas que son consideradas crímenes en la República de Panamá. Pensemos, por ejemplo, en un adolescente que comete un homicidio, un robo, un acto de violación o que pertenece a alguna de las distintas pandillas que operan en Panamá. ¿Qué hacemos con estos muchachos? ¿Los encerramos a todos y botamos la llave? ¿O como civilización entramos a debatir una respuesta más humana, una respuesta que se adecue a un Estado de Derecho? Siempre que se toca el tema de los jóvenes que delinquen, se dice que hace algunos años el tema de la delincuencia en Panamá estaba muy controlado. Y hay quienes señalan que se controlaba precisamente por la severidad de la sanción, que el modelo tutelar era mucho más represivo, mucho más duro que el actual modelo de justicia. Pero eso es una idea algo apartada de la realidad. Nosotros debemos recordar que el modelo tutelar, si bien es cierto, consideraba a los adolescentes como objetos de derecho, es decir, personas que eran sancionadas sin siquiera que se les tomara en cuenta su visión del mundo, y que ahora en el modelo de justicia ya no se le considera objetos de derecho, sino sujetos de derecho. También es cierto es que en la actualidad estos adolescentes que cometen hechos delictivos pueden afrontar sanciones mucho más duras que las que afrontaban con el modelo tutelar. ¿Por qué? Porque en el modelo tutelar la lógica de este sistema es que una vez el adolescente cumplía la mayoría de edad, ya automáticamente el modelo tutelar perdía la jurisdicción sobre este individuo. Un adolescente de 14, 15, 16 años que comete un hecho delictivo y que es encontrado culpable por un tribunal de juicio, puede afrontar una pena de prisión que exceda mucho más allá de su mayoría de edad. Es decir, primera síntesis del programa. No es cierto que actualmente los jóvenes que cometan algún hecho delictivo afronten sanciones mucho más leves que las que se afrontaban hace 20 o 30 años en Panamá, ya que hoy se les considera sujetos de derecho,
pero esa situación a ellos les puede acarrear una responsabilidad de permanecer privados de libertad por muchos años y muchos años importantes en su vida. Estamos hablando de su adolescencia, de su juventud. Por otro lado, un eslogan que se escucha mucho, que incluso prácticamente ha servido para moldear otros sistemas de justicia, es: si el adolescente comete el delito de un adulto, entonces debe ser penado como un adulto. Este axioma, este modo de pensar, lo que nos quiere decir es: no importa la edad de la persona, no importa si la persona puede ser considerado un adolescente, puede ser considerado un niño, porque aquí nosotros debemos sobre los derechos del niño de 1989 consagra que toda persona menor de 18 años es considerado niño o considerada niña. Por ende, el término niño o niña normativamente se puede emplear para hacer alusión a todas las personas menores de edad. Entonces, el debate es: ¿puede una persona menor de edad que comete un hecho delictivo que genera un impacto en la sociedad, puede ser sancionada como un adulto, o merece una jurisdicción más benigna, una jurisdicción especial que lo juzgue de acuerdo a sus condiciones y de acuerdo a sus características? Bueno, es un debate que, si bien es cierto, en Panamá los adolescentes tienen una jurisdicción especial, también es cierto que hay un sector muy conservador que impulsa una mayor penalización, una sanción más rigurosa frente a los adolescentes que cometen hechos delictivos. Y eso automáticamente nos trae a la mente un caso que no sucedió en Panamá, pero sí sucedió en el continente americano. Sucedió en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos de América. Es el caso de George Stinney. George Stinney, un niño o un adolescente de 14 años, negro, se le acusó de haber ocasionado la muerte, haberle causado la muerte a otras dos niñas. Nosotros debemos recordar que este hecho sucedió en la década del 40 del siglo pasado. Entonces, una sociedad que para ese tiempo todavía no había terminado de resolver su problema de identidad nacional, y era una sociedad que todavía pensaba que las personas a la melanina de nuestra piel, y con base en todos esos estereotipos y con base en todos esos prejuicios, llegó a esta decisión frente a este adolescente que se le acusaba de este homicidio doble. 14 años tenía este joven, este muchacho. A los 2 meses, no habían ni transcurrido 2 meses después de que acaecieron estos hechos, y ya George Stinney estaba siendo juzgado por un tribunal norteamericano. Ese tribunal estaba compuesto por un jurado de conciencia. Ese jurado de conciencia se reunió y en menos de 10 minutos llegaron a la conclusión que George Stinney le había ocasionado la muerte a estas dos niñas. Luego, no habían ni transcurrido 3 meses desde que se dio aquel fatídico y lamentable hecho, y ya se estaba. ¿Y cuál era la condena que pesó sobre George Stinney? Era una condena a la pena de muerte. Fue condenado a ir a la silla eléctrica. Sin embargo, más adelante, George Stinney fue absuelto. ¿Cuándo fue absuelto George Stinney? Fue absuelto 70 años
Escuche bien, radio escucha y televidente. Fue absuelto 70 años después de su ejecución. ¿Y por qué fue absuelto George Teene? Porque hubo testimonios que nunca se tomaron en cuenta, los cuales advertían que George Teene no estaba en el lugar de los hechos cuando se dieron estas situaciones. Y aparte de eso, la viga o el pedazo de metal con el que estas dos niñas, un hecho muy lamentable, pesaba un poco más de 40 libras. George Teene en ese momento podría estar pesando unas 90 libras, según algunos informes. Es decir, de acuerdo a los especialistas en criminalística, décadas más tarde, llegaron a la conclusión que efectivamente donde se ubicó todo y con el tamaño de George Teene, era imposible que él hubiese cometido estos hechos. Sin embargo, fue condenado injustamente y lo más lamentable, fue ejecutado. El día de la ejecución, este pobre niño estaba muy triste. Cuando lo fueron a sentar, la silla eléctrica era demasiado grande para él. Y quiero que nos imaginemos eso, un niño ocupando el puesto de un adulto, un niño ocupando un espacio que no ha sido diseñado para él. Eso es lo que significa decir que un niño debe ser juzgado como adulto. Debemos recordar siempre a George Teene. ¿Cómo tuvieron que resolver esa situación? Pues colocaron una gran Biblia debajo de él para que él pudiera entonces ser electrocutado. Situación lamentable, situación injusta, pero responde al clamor de aquellos sectores conservadores quienes consideran que un adolescente, que un niño puede ser tratado de la misma forma que un adulto. La pregunta ¿es eso civilización? ¿Son esos los valores que nos representan a nosotros en el continente americano? Pues evidentemente debemos rechazar estas ideas y esta manera de justicia. Además, si nosotros pretendemos tratar a los niños y a los adolescentes como adultos, nosotros entonces tendríamos que tratarlos en todas las ramas del ordenamiento jurídico como tales. De lo contrario, los estaríamos discriminando. No podemos decirle a los adolescentes, miren, ustedes para temas penales, ustedes van a ser considerados adultos, pero el resto de las áreas del derecho, ustedes van a ser considerados personas menores de edad. No, eso no funcionaría, eso sería discriminatorio. Entonces, si los niños y adolescentes son tratados como adultos, entonces nosotros tendríamos que permitir, por ejemplo, que un niño de 7, 8, 9 años decida abandonar la escuela. Bueno, ¿y por qué? Porque lo decidió. Sí, pero es que es un niño, es cierto, pero ya estamos tratando a estos niños como adultos. ¿Esto qué sería? Entonces, mañana o pasado tendríamos que permitir a un adolescente de 11, 12 o 13 años poder conducir vehículos a motor. ¿Y por qué? Porque si consideramos adolescentes como adultos, es decir, que tienen la responsabilidad, la madurez, la capacidad de poder entender, de poder comprender cómo funciona el mundo, a tal punto que los podemos responsabilizar de hechos delictivos, entonces seamos sensatos y permitámosle a una adolescente de unos 13, 14, 12 años poder votar en las elecciones.
¿Se imaginan adolescentes, a los niños pudiendo votar libremente? ¿Cuáles serían las propuestas de nuestros candidatos? ¿Propondrían parques de diversiones? Entonces, al final, estos adolescentes tienen que ser tratados como lo que son. Son personas que están en una crisis, en una etapa de crisis. Están abandonando la niñez, están abandonando la identidad de los pares que le rodean para empezar a construir una propia. De ahí que, al ser distintos, merezcan un tratamiento totalmente distinto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los delincuentes? ¿Qué hacemos con los adolescentes en conflictos con la ley penal? ¿Les damos una medalla? ¿Los premiamos por sus hechos? Evidentemente la respuesta es no. Tampoco podemos ir a un extremo de impunidad frente a esta situación, sino que debemos buscar una respuesta adecuada. Y básicamente, en el transcurso de la humanidad, se han planteado, se han discutido tres respuestas, no solamente frente a los adolescentes que delinquen, sino frente a toda persona que comete un hecho delictivo. Por un lado está el modelo disuasorio, luego está el modelo resocializador y por último está el modelo integrador. ¿Qué es el modelo disuasorio? El modelo disuasorio dice, si un adolescente comete un hecho delictivo, tiene que ser privado de su libertad. ¿Para qué? Para que la pena sirva de disuasión para él mismo y no vuelva a cometer un delito, pero que también la pena sirva de disuasión para el resto de las personas y de esa manera digan, prefiero no cometer hechos delictivos porque el que comete un hecho delictivo va a prisión. Este modelo ha sido realmente superado en parte. Gran parte de nuestra administración de justicia penal se basa en este principio. Hablan de la prevención especial, de la prevención general, etc. Pero esta prevención especial y general también tiene que ver con un segundo modelo, y es el modelo resocializador. ¿Qué es lo que busca el modelo resocializador? Lo que el modelo busca es que la persona que ya ha cometido un hecho delictivo no lo vuelva a hacer. ¿Y cómo vamos a garantizar que alguien que ya ha delinquido no lo vuelva a hacer? La persuasión ha demostrado que no funciona. Entonces probemos algo distinto. Probemos con la resocialización. Dotemos a esta persona, en este caso, a este adolescente o a esta joven menor de edad, vamos a dotarla de las herramientas psicológicas, de las herramientas cognitivas para delictir. Si la persona lo que sucede es que se llena de emoción y actúa violentamente, entonces hay que darle ese tipo de terapias. Si la persona lo que necesita es aprender alguna nueva habilidad, algún oficio que lo haga productivo, que lo permite insertarse en el mercado laboral, entonces por ahí debe ir la resocialización. Esa es la... Eso es lo que se busca. Sin embargo, no es un secreto que nuestras prisiones, nuestros centros de cumplimiento de pena, lastimosamente, no están cumpliendo a su cabalidad con esta función. Salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en el centro de cumplimiento de pena, en el Renacer, ahí tienen ramas para las personas privadas de libertad. Ah, pero ¿por qué los tienen? Porque su población es poca y tienen suficiente personal. Sin embargo, en los otros depósitos humanos, que esos son las prisiones, depósitos humanos,
en los otros depósitos humanos, lastimosamente, el personal no se da abasto para poder tratar o incluir a todas las personas privadas de libertad en procesos de resocialización. Y lo que se da, pues, realmente no es un proceso de resocialización, sino que se da es un proceso criminógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que las cárceles en Panamá se han convertido en lugares donde se va a aprender cómo delinquir mejor. Y eso es lamentable y eso no podemos seguir permitiendo. Pero ¿cómo lo estamos permitiendo? Cuando miramos hacia otro lado, cuando decimos no me interesa, cuando pensamos que uno nunca irá a prisión y que solamente van a prisión las personas malas. No es cierto. Van a la prisión las personas que cometen hechos delictivos y cualquier ser humano puede cometer un hecho delictivo. De hecho, si nosotros tomamos el Código Penal y lo de inicio a fin, nos podemos dar cuenta que muchas de las conductas que ahí dicen que son delitos realmente no se están persiguiendo. Las injurias no se están persiguiendo en el ámbito penal. ¿Y eso qué es un delito? Yo no puedo ofender a otra persona. Yo no puedo decir que otra persona ha cometido un hecho delictivo. Porque si yo digo que otra persona ha cometido un hecho delictivo, yo lo estoy calumniando. Y la calumnia es un delito. Pero son delitos que, como son delitos de acción privada, es decir, el Ministerio Público no los puede perseguir a menos que una persona vaya y presente una acusación formal, entonces muchas veces quedan en impunidad. Y eso posibilita que muchas de las conductas que se cometen y que están consagradas como delitos no terminen realmente en penas efectivas de prisión. Y que es lo ideal y que es lo mejor. El Código Penal, claro, ha sido abultado de hechos delictivos. Hace unos 50 años, 40 años, lo más probable es que si uno le preguntaba al panameño promedio si conocía cuáles eran los hechos delictivos, no hubiese tenido mayor problema en conocerlos. Quizás no todos, pero en su gran mayoría. Uno le preguntaba, ¿matar es un delito? Sí, matar, robar, hurtar, violación. Todo eso son delitos. Pero hoy en día tenemos un código penal con tantos delitos incluidos que ya ni siquiera los profesores de derecho penal conocemos todos los alcances que tiene ese código. Hay situaciones que uno realmente considera cómo esto puede ser considerado un hecho delictivo. Son realidades que pueden ser solucionadas en otras esferas de la administración de justicia. Entonces, nos damos cuenta realmente que las cárceles, que son depósitos humanos, que puede ir cualquier persona, porque cualquier persona puede cometer un hecho delictivo, realmente se ha convertido en un factor de criminalidad más allá que un factor de resocialización. Los Estados Unidos hicieron algunos estudios, comprobaron la efectividad del modelo disuasorio con la efectividad del modelo resocializado. Y las estadísticas eran algo similares. Es decir, realmente el modelo resocializador no cumplía las expectativas que se pensaba iban a cumplir. ¿Y cómo se midió esto? Pues niveles de reincidencia. Ahí donde este criminólogo norteamericano, en ese momento histórico, cuando le preguntan, bueno, si no sirve la pena y no sirve la resocialización, no sirve. Y él responde en una obra que se denomina What Works, que significa en español, ¿qué sirve? ¿Qué funciona?
Y al final de esa obra él concluye, nothing works. Es decir, nada funciona, nada sirve. ¿Debemos ser así de pesimistas? No, no necesariamente. Podemos seguir tratando, tal cual como lo hacemos en la actualidad, de una mezcolanza de estos dos modelos. Lo cierto es que hay que ampliarlo y hay que empezar a aceptar tal cual como lo permite nuestro Código Procesal Penal y lo permite la Ley 40 de 1999, que regula la responsabilidad penal de los adolescentes en Panamá, que es el tercer modelo, y es el modelo disuasorio, perdón, el modelo integrador, un modelo que también es conocido o que una de sus formas de expresión es el modelo restaurativo. Y según ese modelo, lo que se busca es incluir al propio delincuente en el proceso de solución del hecho delictivo. Uno como abogado penalista, cuando llega y ve una carpetilla, lo primero que uno ve es si hay suficientes elementos probatorios en contra de nuestro representado. Si no hay suficientes elementos probatorios, mire, en esta carpeta, en este expediente, hoy denominada carpetilla, realmente no hay elementos que vayan a admitir o a permitir su juzgamiento y su condena. Así es que mi recomendación es que la teoría del caso es su inocencia. Bueno, pero puede que la persona haya cometido el delito. Sí, pero si esa persona confiesa el delito, aun cuando no hay suficientes elementos, va a ser sancionado. Y esto es lo que aporta el modelo integrador. El modelo integrador, sobre todo el modelo restaurativo, lo que dice es involucra a la persona. Ya no hagas que la persona defienda su inocencia hasta las últimas consecuencias. No, porque la persona hace eso por temor a una pena. Entonces, vamos a hacer un proceso de mediación, de conciliación, donde las partes puedan hablar abiertamente, donde la persona que cometió un hecho delictivo pueda dar los ojos a su víctima y decirle, te pido perdón por lo que he hecho. Yo me siento arrepentido de lo que he hecho. Eso no lo permiten los otros modelos. Eso lo permite el modelo integrador. Y hacia allá debe ir la justicia penal de adolescentes en Panamá. Hacia esa dirección. Entonces, es la respuesta. Esa es la solución que nosotros podemos encontrar frente a la problemática penal de adolescentes en Panamá. ¿Pero por qué? Porque los adolescentes están en un periodo de conflicto con su madurez, un periodo de conflicto con la adultez. Es un periodo que se denomina un periodo de crisis. Además, salvo lo que la mayoría piensa o que muchos medios de comunicación constantemente están repitiendo, lo cierto es que las personas menores de edad cometen aproximadamente un 10 a un 11% de todos los delitos que se cometen. Es decir, las personas menores de edad cometen mucho menos delitos que los adultos. Sin embargo, en lo que es la prensa amarillista, nos hace creer que los adolescentes cometen muchos más hechos delictivos que los adultos. Entonces, si cometen menos delitos, si están en conflicto con ellos mismos y podemos rescatarlos, entonces, ¿por qué no utilizar este modelo integrado? No es lo mismo, distinguidos radioescuchas, no es lo mismo, distinguidos televidentes, estar detenido, que una persona esté detenida de los 15 a los 25 años,
que de los 25 a los 35. Ese periodo de la adolescencia es mucho más importante. Distinguidos televidentes y radioescucha, en este momento nos despedimos brevemente para permitir el corte comercial y continuar con este importante e interesante tema para la comunidad panameña. Nos vemos en breve. Ya regresamos con Consultores Jurídicos. Estamos de vuelta con Consultores Jurídicos. Buenas tardes, distinguidos radioescuchas. Saludamos a todos los que nos están viendo por Plus TV, Canal 35, y nos están escuchando a través de Radio Plus, su emisora. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @TV Plus Panamá. Pueden seguirnos en Twitter y en nuestras distintas redes sociales. Estamos conversando sobre la responsabilidad penal de las personas menores de edad. Y estábamos diciendo que estas personas deben ser tratadas a través del modelo integrado, que es un modelo que toma en cuenta la etapa de crisis en la que se encuentran las personas menores de edad. Y según algunos estudiosos del tema, como lo es Dina Kraus, especialista en la temática, ella dice que los adolescentes, puede que delincan, puede que no, los adolescentes pueden salir de esta crisis de la juventud o puede que sigan el camino de la perdición, va a depender sobre todo de 4 factores. El primero, los recursos adquiridos durante la vida previa. Si a esa persona menor de edad, desde muy niño se le ha enseñado a controlar sus emociones, se le ha enseñado a lidiar con la frustración, si se le ha enseñado que es más importante el camino que la meta, es decir, es más importante obtener las cosas honradamente que obtenerlas sencillamente independientemente de qué manera, entonces, si se les da una formación de esa manera, existe la posibilidad que la persona se aleje del camino delictivo. Lo segundo, la congruencia de las exigencias que se le plantean a esa persona. Es decir, cómo esa persona menor de edad es presionada para cumplir algunas expectativas, pero realmente sus propias capacidades para hacerlo. Por ejemplo, está muy de moda entre los jóvenes tener zapatillas, tener celular, y si se hace un énfasis únicamente en eso, en lo que debe, no se hace un énfasis en las vías lícitas, las vías legales, las vías honradas para obtener eso, entonces es posible que esta persona menor de edad vaya por el camino de la delincuencia. Tercero, el clima afectivo que lo rodea. Si la persona menor de edad tiene un clima de amor, respeto y tolerancia, es muy probable que logre superar sin ningún problema esta crisis de la juventud. Sin embargo, si está rodeado de valores, de emociones quizás no tan positivas, entonces existe la desafortunada posibilidad que inicie una vida y una carrera delictiva. Y por último, estamos hablando de las condiciones fisiológicas, anímicas, en las cuales se encuentra la persona menor de edad. Es decir, su situación biopsicosocial. ¿Cómo está esta persona en su psiquis, en su biología? Si está preparada realmente para afrontar esta crisis. Por eso es que las personas menores de edad ameritan un derecho penal más indulgente, más benigno. Nosotros nos podremos dar cuenta si realmente
esa situación se debió más bien a una etapa de rebeldía de la persona. Quizás muchos de nosotros no nos acordemos cuando fuimos adolescentes, cuando fuimos jóvenes, que probamos distintas modas. Hubo un tiempo que la moda era el pantalón basta pata de elefante. Luego, la moda era basta ancha. Luego, la moda era una basta más estrecha. De esa manera, cada momento histórico tiene su propia moda y los adolescentes van tratando esas identidades hasta que finalmente logran llegar a la identidad con la cual ellos y ellas se sienten más cómodos. Si nosotros les decimos a estos adolescentes que ellos merecen ser tratados como delincuentes, entonces se va a dar lo que se conoce como el autoetiquetamiento. El propio adolescente va a decir, si todos dicen que yo soy un delincuente y que soy una mala persona, entonces yo voy a creerme eso y realmente se lo creen y se consideran entonces malas personas o personas que tienen que dedicarse a una carrera delictiva. ¿Cómo evitamos eso? Bueno, una de las maneras que se evita ese autoetiquetamiento, esa autoestigmatización, es tratando o evitando que los adolescentes vayan a prisión frente a delitos leves. Si se cometen delitos leves, entonces no se amerita la pena de prisión. Aunado a esto, hay una edad que más abajo de esa edad no se debería privar a una persona de su libertad, independientemente del hecho que se haya cometido. Es lo que conoce como la edad mínima de responsabilidad penal. Según el Comité de los Derechos del Niño, en una de sus opiniones consultivas más importantes, ellos establecieron que no es aceptable internacionalmente una edad mínima de responsabilidad penal inferior a los 12 años. Es decir, menos de 12 años, ya a nivel internacional, el Estado que apruebe una responsabilidad, entonces tendría algún tipo de problemática o podría ser señalado a nivel de los tribunales internacionales o de los organismos internacionales como un Estado no respetuoso de los derechos de las personas menores de edad. Derechos que como todos podremos saber y como hemos explicado en el inicio del programa, se fundamentan en gran medida con la Declaración sobre los Derechos del Niño. Decía un penalista especializado en temas de adolescentes que la Revolución Francesa, que la Declaración de los Derechos proclamadas en ese momento histórico, estamos hablando del 14 de julio de 1789, desde ahí se consideró al hombre y a la mujer y a las personas como sujetos de derechos, como personas, como seres humanos que debían ser respetados y garantizados dentro de los estados. Bueno, que esa declaración le llegó 200 años más tarde a las personas menores de edad, porque fue en 1989, es decir, 200 años después de la Revolución Francesa, que realmente la humanidad consagró un primer documento, o sea, la universalidad de los derechos de las personas menores de edad. Y son derechos que deben ser respetados, garantizados y deben ser cumplidos por los estados. Pero ¿por qué un adolescente va a ser sancionado con una pena más benigna o sencillamente no va a ser sancionado con una pena de prisión? Bueno, lo que sucede es que todo nuestro derecho
derecho penal. Y todo, prácticamente, nuestra administración de justicia está basada en un derecho liberal. Y nuestro derecho penal se fundamenta en el principio de culpabilidad. Una persona que no es culpable no puede ser condenada a una pena de prisión. Y cuando una persona no es culpable, por ejemplo, una persona que se psicotizó en algo, una persona que perdió el vínculo entre lo real y lo imaginario. En términos freudianos, estaría perdiendo el vínculo de lo simbólico. Si una persona piensa que está cortando un árbol, realmente está cortando a una persona, no se le puede responsabilizar. Y pensaba, no, yo estaba cortando un árbol. No, señor, eso no era un árbol. En ese caso, la persona está el psicótico en ese momento y por ende no puede ser responsabilizado penalmente. Perfecto. Entendemos esa situación. Pero las personas menores de edad tampoco comprenden la ilicitud o el alcance de sus acciones. Del mismo modo que no podemos darle el volante a un niño de 10, de 9 años, de ese mismo modo no podemos decir que él es responsable de sus acciones. ¿Por qué? Porque no logra comprender el alcance de la conducta que está desplegando. Y al no comprender ese alcance, entonces no hay, en términos religiosos, no hay un libre albedrío. Y si la persona no tiene un libre albedrío, entonces no va a poder ser realmente sancionado de acuerdo a nuestro ordenamiento penal. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta, siempre destacar. Ahora, para finalizar, vamos a ver la otra cara de la moneda. Ya estuvimos conversando sobre los adolescentes, las personas menores de edad que cometen hechos delictivos. Pero conversemos un poco, no tanto cuando ellos son victimarios, cuando son ofensores. Conversemos un poco ahora cuando ellos son víctimas. Y hablamos específicamente del título quinto del Código Penal, que tipifica los delitos contra el orden jurídico familiar, específicamente en un capítulo donde penaliza el maltrato de personas menores de edad. Siempre se ha dicho, la letra con sangre entra. Bueno, es cierto. Si se agrede a una persona, si se le somete a un castigo físico, lo más probable es que esa persona muestre un gran interés momentáneo por aprender. La pregunta que debemos hacernos ¿es permitido causar lesiones físicas, causar daños físicos, proferirle castigos físicos a una persona menor de edad para lograr su educación? La respuesta es que no. La respuesta es que el art. 202 del Código Penal de la República de Panamá establece que todo maltrato contra una persona menor de edad constituye un hecho delictivo cuya pena es de 2 a 4 años de prisión. Es decir, si se maltrata a una persona menor de edad, se estaría cometiendo un hecho delictivo. Y si uno se puede hacer memoria y uno pregunta a las amistades de uno, bueno, ¿y quién no sufrió algún castigo corporal cuando era niño, cuando se portaba mal? Bueno, lo cierto es que hoy por hoy, este artículo 202 del Código Penal establece taxativamente que el maltrato a una persona menor de edad es un hecho delictivo. ¿Pero qué es un maltrato? Un maltrato, el propio artículo 203 del Código Penal,
señala que es causarle un daño físico, mental o emocional. Y ese propio artículo señala lo siguiente, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. Es decir, los castigos corporales hoy por hoy son entendidos como hechos delictivos según nuestro Código Penal. De igual manera, usar a un niño en mendicidad es una forma de maltrato y que está tipificada como hecho delictivo. Persona menor de edad para un trabajo prohibido, por ejemplo, un trabajo peligroso como en la minería, pensemos, esa situación también constituye un maltrato. Y por último, el numeral 4 de este artículo 203 dice, darle trato negligente. Toda persona que le dé un trato negligente a una persona menor de edad puede afrontar un proceso penal. Y el Código de Familia, que también habla un poco sobre los maltratos, señala que no proveer en forma adecuada los alimentos es también una forma de maltrato. Ahora bien, eso es en materia de familia y no en materia penal. Lo cierto es que toda persona que le ocasione daños físicos a una persona menor de edad, pueden ser los padres, pueden ser parientes, pueden ser los maestros, pueden ser los cuidadores, todos pueden afrontar una pena privativa de libertad. Y eso es así para proteger a las personas menores de edad de los maltratos. Distinguidos televidentes y radioescuchas, hemos llegado al final de este programa, su programa, Consultores Jurídicos. No queremos despedirnos sin antes agradecerles a todos los radioescuchas y agradecer a quienes nos reportan sintonía desde el distrito de San Miguelito y desde el distrito de igual manera a quienes reportan sintonía desde distintos lugares del país. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos más adelante. Hemos presentado Consultores Jurídicos.